Bueno, y bienvenidos a este jueves 24 de julio del año 2025 a el episodio número 30 de La Esquina Rota. 30 episodios, Irene Santos López, ¿cómo lo ves? No lo puedo creer cómo pasa el tiempo. Comenzamos esto en diciembre 19, Y ya, creo, y ya llevamos 30 sí, semanas aquí con estas cuatro esquinas. sí, con La Esquina Rota, sí, que sigue ahí. Que Carlos Velázquez, ¿cómo celebramos los 30 episodios de La Esquina Rota? Medio año, ¿no? Medio año ya llevamos dándole a la Medio esquina año, rota, sí. Sí, compartiendo con la gente que sí, ya, nos... ya, ya casi llegando a 500 seguidores también. Estamos muy agradecidos por eso. Sí. Bueno, pues Sí, yo pienso que cuando lleguemos a 500 seguidores debemos hacer algo para celebrar, Ujú. para motivar a la gente Sí, a lo que debemos darle nos un siga. premio, debemos darle un premio, Oh, a rifar algo entre los 500 seguidores, ¿no? Quizá exacto, una colección exacto. de libros, ¿no? O algo así, las ¿no? gafas de Marruso. Unas gafas de mar ruso, sí. Una capa de mar ruso. Y también podría ser para ese suscriptor número 500, Claro. ¿eh? A ese Mejor, número para el 500, 501. para el 500. Bueno, y el tema que tenemos para el día de hoy en este episodio número 30 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética es el tema de los talleres literarios. Carlos Velázquez Torres, ¿usted alguna vez ha asistido a un taller de poesía? No, señor. No, señor, no, no, nunca. De talleres de poesía. No. Cuando yo estaba tratando de empezar a escribir, alguien me lo recomendó, pero que no, no, nunca. Yo sabía que en Bogotá daban varios talleres, pero como que nunca me conecté con eso y yo tenía alguna visión que no quería influencias del mundo. Entonces, entonces me mantuve un poco al margen, ¿no? No, tal vez debería haber asistido a alguno, pero no, no, como que, como estaba en la transición entre la música y la literatura, entonces como que había como mucha prevención acerca de eso, entonces fue pasando el tiempo y al final nunca tomé ningún taller, pero sí conozco mucha gente que ha tomado talleres. Irene Santos Y López. ahora, o sea, ahora Carlos Velázquez, ¿te arrepientes en un sentido de no haber participado en alguno de esos talleres? No, ¿No te no, no, arrepientes? realmente no, no porque he hecho mi camino por mí mismo y, y tengo que asumir la responsabilidad de lo que yo hago por mí mismo, ¿no? Entonces no, no hay forma de excusarme en que así me enseñaron, ¿no? No, no, y además sigue hasta ahora, desde ese comienzo tuyo, sigue hasta ahora con la música y la poesía. O sea, Ujú, ujú. Alguna vez sí tomé algún taller de narrativa por una semana, tal vez lo dio Marco Antonio Aguilera Garramuño, el escritor colombiano que vive en México, porque el departamento no lo pagó, entonces pues estaba chévere. Y, y bien, bien, fue interesante, interesante, pero de todos modos el taller de poesía es el taller en general, ¿no? El taller es una cosa importante para dominar el ego, básicamente. ¿Sí? Porque Irene uno Santos, tiene... Irene Santos López, cuéntanos tú, Irene, de tu experiencia. Tú comenzaste en un taller de poesía, ¿no? En la UAS, ¿no? Nos contabas que comenzaste a vivir porque te daban dinero por participar en el taller de poesía como estudiante, ¿no? Como participante, ¿no? eso fue una parte muy positiva. Bueno, pues recuerdo que tomando una clase de estadística, un poeta dominicano, José Siriz, que ahora mismo vive en Suiza, me dijo, oh, tú escribes. Y digo yo, bueno, comencé a escribir. ¿Y por qué no te animas y vamos al taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma? Entonces, Zaida Corniel también, y fuimos Zaida y yo, nos reuníamos los sábados y básicamente no era, no, taller literario César Vallejo, pero nada más no era de poesía. Se leían cuentos, se leían capítulos o partes, segmentos de novelas. O sea, no era especialmente de poesía. Bueno, ¿quién lo Luego, fundó? ¿Quién fundó ese taller tan importante? el fundador, mi querido papá Mateo Morrison.
Mateo Morrison, el A poeta Mateo Morrison, sí. Mateo Morrison le agradezco que me puso bueno, que me puso en el camino de llegar al taller fue José Siris, pero Mateo fue que me dio esa oportunidad para, para presentarme por primera vez en público, leyendo mis poemas. Pero ahí también con Mateo Morrison estuvieron a José Ujú, Mármol, a Tomás Castro Burdiés. ujú, Entonces, bajo esas direcciones estuve yo. Pero ya. entonces yo era muy tímida, yo solamente básicamente iba a escuchar. Bueno, pero Irene, a ver, varias cosas. A ti te daban dinero por asistir al taller de poesía y eso te ayudaba con la universidad, ¿no? Con los gastos de la universidad y con tus gastos personales, ¿cierto? Cuando ya me aceptaron oficialmente, para tú poder estar en ese taller oficialmente, debías pasar por una prueba, ir a leer unos cuantos poemas y recuerdo a quién se los leí. Fui fuera del taller, fui a la oficina de la Dirección de Cultura y se los leí a Tomás Castro. Y él no quedó como muy, como me parecen muy panfletarios tus poemas. Entonces yo asistí, ok, pero las invito, a Sadia y a mí, las invito a que vayan el sábado a ver qué les parece. Llegamos al taller, entonces yo escuché a todos esos poetas, Plinio Chaín, León Félix Batista, Eduardo la Antigua, que llegó un Ujú, poquito después, pero Sepúlveda, Juan Manuel Sepúlveda, Dionisio de Jesús, que ahora mismo vive en Honduras. ujú. Entonces yo me fijaba, oh, y Loncanacidi Perdomo, uy, no se puede eh, olvidar, que dirigió el taller por muchos años. Y yo decía, de ahí dije, oh, aquí lo que hay que escribir con palabras que se busquen en el diccionario. Mm. Y Juan Manuel Sepúlveda me puso su biblioteca a la orden. Tú vas por ahí derechito al alma mater, ahí vivo yo. Mi biblioteca está a la orden para que sepas cómo usar las palabras. Bueno, Esa y fue mi entonces, ¿pero te aceptaron o no? Pero entonces, a la siguiente semana, oh, nos sentimos bien, le explicamos, nos sentimos muy bien. Ok, ustedes son las invitadas el sábado siguiente. Al sábado siguiente yo había cambiado totalmente lo que yo escribía. Ujú. Pero es que dijimos que no íbamos a hablar de nosotros en la No, 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 quinta. pero es que es Pero como importante, yo te estoy haciendo preguntas haciendo importantes. excepciones. Entonces, ¿te aceptaron y te pagaban Entonces, o no? Yo quiero saber, ¿te entonces, pagaban y para oye, qué te alcanzaba lo que entonces te pagaban? nos aceptaron y al poco tiempo, muy poquito tiempo, comenzamos a recibir un chequecito de 60 pesos. ¿Para qué Imagínate, alcanzaban? ¿Para qué alcanzaban imagínate, 60 pesos? 60 pesos en el 1983, para mí era como que me había sacado la lotería. ¿Por qué? Porque nada más no eran los 60 pesos, sino que podías registrar todas las materias que tú quisieras. O sea, O te sea, no daban la teníamos que matrícula pagar gratis. matrícula, no teníamos que Una una beca. beca, una beca uy. completa por ser poeta y además 60 pesos. Pero, ¿qué compraba uno con 60 pesos en esa época en Santo Domingo? Bueno, en aquel tiempo yo me iba al economato universitario, a la librería y me compraba, ahí comencé a comprar mis libros de literatura. ¿Cuánto costaba un almuerzo en esa época? Si yo saliera, Es que también, debo decirte, también incluía la comida. sí, O es sea, te que daban también la comida, ¿sí? teníamos unos tickets para ir al comedor Bueno, universitario. pero entonces, ¿qué se compraba con 60 pesos para pasarlo a los días de hoy? Entonces, ¿cuánto costaba la guagua, el autobús? ¿Cuánto costaba un 20 pasaje? centavos, 20 20 centavos, centavos. O sea 20 que te daban el centavos. equivalente a 300 pasajes de autobús. Exactamente. O No, sea, no, pero sí, o sea que además, si fuera a Nueva York te estaban dando unos $900. exactamente, pero ¿Sí? además, cuando yo Ujú. descubrí que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía unos autobuses No, que si tú también lo eran gratis. agarrabas, También no eran gratis los tenías que autobuses. pagar, no tenías que Y pagar. todo esto gracias al maestro Mateo Morrison, Gracias a a la gestión de Mateo Morrison. perfecto. Déjeme cambiar un To- momento la pregunta. Carlos to- Velázquez Torres, si a usted le hubieran ofrecido eso en Colombia, cuando usted era estudiante, cuando usted comenzó a escribir poesía, si le hubieran dicho, mire, la universidad gratis, los almuerzos en la comida en la universidad gratis,
el equivalente a alrededor de 300 pasajes de autobús gratis en dinero para que usted gaste, y además autobuses gratis, ¿usted hubiera asistido a los talleres de poesía? Por supuesto que sí, claro que sí. No, esto es a la pesadilla para un libertario, ¿no? Porque Pe- la universidad no le plata a la gente para que escriba poesía. Increíble. No, fabuloso. Claro Pero, que, ahí, mira que yo de todos modos en la universidad donde estudié era una universidad pública y yo no pagaba matrícula porque los hijos de los maestros teníamos el privilegio de no pagar. Entonces, para mí la universidad fue muy, muy, muy barata, pues yo pagaba menos de $10 por semestre. Fue una bendición para mí, pues haber Claro, podido. claro, pero si además le hubieran dado $900 al mes para que fuera a estudiar, escribir poesía los sábados, ¿usted lo hubiera hecho, sí o no, man? Claro que sí, por eso también fui para la Universidad de Washington, porque a mí me dieron beca y estipendio, entonces, claro que eso es un Entonces estímulo. es un pero tema puedo de decir, recursos, ¿no? Es un tema de recursos y acceso. O sea, pero, en una sociedad en la que uno tiene que ver cómo se gana la vida y no tiene, no tiene suficientes recursos, pues es comprensible que la gente no pueda optar a todo. Sin embargo, hay que resaltar el ejemplo del taller de poesía César Vallejo, que en la época en la que la poeta Irene Santos asistió, ¿sí? Gracias al esfuerzo y al liderazgo del maestro Mateo Morrison, no me voy a cansar de repetirlo, porque con esto el maestro Mateo Morrison estimuló la emergencia de la generación del 80 de la escritura de voz femenina que revolucionó la poesía en Iberoamérica y además le dio la oportunidad a personas de clase trabajadora de comer, de transportarse, de vivir y de hacer una carrera literaria. Y eso no tiene precio. bueno, Irene. no tiene precio cuando yo comencé a recibir ese cheque, no voy Ujú. a decir chequecito, cheque, me cambió la vida económicamente. Claro. Gracias a Mateo Morrison y a todos los integrantes, José Mármol. Pero dime nombres de mujeres poetas que tú hayas conocido ahí No, no, en eso te ese iba a taller. decir, que había muy pocas, ¿Pero quiénes eran? ¿Quiénes muy eran? pocas. A una, Estaba Ilonka. pero Estaba Ilonka Ilonka. Nacidí, perdón. Listo. Ilonka, bueno, Ahí déjame estuvo también concentrar. Zaida Corniel. ¿Quién más? Zaida Ujú, Corniel, porque llegamos juntas. ujú. Zaida Corniel, Ilonka Nacidí Perdomo, eh, Claribel Díaz. Aribel. Ujú. Claribel Díaz, que no estuvo en el tiempo que yo estuve primero. Ya. Ella llegó después, pero Jorge Piña estuvo en Pero ese taller. sí, pero Jorge Piña es muy querido, pero él es hombre. Pero él es Sí, hombre, sí, exactamente. sí. Pero de mujeres, mujeres, Ilonka Nacidit, Zaida Corniel y yo. Sé que ahora se me escapan dos nombres que asistían, pero no las veía todos los sábados. Bueno, pues Pero, pero ese taller cambió mi vida, porque en ese taller yo en realidad comencé a leer libros completos. ya. O sea, cuando yo recibía clases de literatura en el liceo secundario, pues siempre leíamos poemas. Siempre recuerdo a Gustavo Adolfo Bécquer, a Bueno, Pablo Neruda. para, Pero en realidad en el taller literario de César Vallejo fue que yo comencé a leerme libros completos. ujú. Bueno, yo asistí, yo comencé mi carrera literaria en un taller de poesía. Tengo que decir que soy uno de los beneficiarios de esa obra que hizo la poeta María Mercedes Carranza con la Casa de Poesía José Asunción Silva en Bogotá. Ella estableció no solamente la Fundación Casa Silva, restauró la casa del poeta, sino que yo estudiaba, Irene, en el sitio donde Silva se disparó. Ahí era donde hacíamos los talleres, en la casa Ajá. del poeta, que es la biblioteca, y teníamos además acceso a los libros que habían sobrevivido de la biblioteca de Silva. Había veces yo iba a pedir libros y salía la letra de José Asunción Silva Sí, sí, sí. como propietario del volumen que yo estaba Sí. leyendo. Era increíble. Wow. Eh, y eso, digo yo, me salvó, digamos, había una época en la que habían talleres para niños, había talleres para jóvenes y Ujú. había talleres pues para escritores de ya en propiedad. Yo
en mi arrogancia, me presenté al de adultos. Yo era un muchacho de 15 años, me presenté al de adultos. Tenía amigos que iban al taller de jóvenes, pero Ujú, yo quería ir al taller de adultos. Y dentro de los de adultos había pues diferentes talleristas, ¿no? Uno de ellos muy famoso, el maestro Juan Manuel Roca, ujú. ¿sí? Ujú. Sí. Que hizo escuela, que ahora es compañero nuestro en la Universidad Nacional, que enseña ahí en la Universidad Nacional. Y en el que yo asistí, yo estudié con Jaime García Mafla. Uf, Em, Pues tenía y muy buenos talleristas ahí, ¿no? Pues los poetas excelente, del sí. canon colombiano. sí, Ujú, eran extraordinarios talleristas, ¿no? También estaba el fin de semana, estaba Gustavo Adolfo Garcés, habían otras personas. No recuerdo a escritoras, en este momento a poetas, pero lo que sí recuerdo es que llegaba a Colombia, llegaba toda esa generación del 80, la tuya, Irene, que ujú. había ya descollado y nosotros íbamos a escucharlas. Em, Carlos, ¿usted qué se imagina que pasaba en los talleres de poesía? ¿Usted cómo se imagina que funciona un taller de poesía, hermano? A ver, ¿cómo? No, a ver, yo creo que es hay debe haber una presentación inicial, así como unos lineamientos generales de lo que sería el arte poética del tallerista, ¿no? Ujú. Y a partir de eso, cómo concibe las imágenes, el verso, la estructura del poema, y después de eso escribir a partir y corrección por parte del tallerista, y me imagino que hay una retroalimentación entre los estudiantes, ¿no? Claro, es un trabajo colectivo, Sí, ¿no? sí, claro, es una Sí. construcción del trabajo individual con base en lo de los demás, ¿no? Pero ¿usted cree que cualquier persona que haya escrito, digamos, un poema ya está capacitada para dirigir un taller de poesía? ¿Cuáles serían las competencias que debe tener un tallerista para dirigir un taller de poesía? Hay que verlo, yo creo que eso depende del contexto, porque si yo hubiera tenido un taller de poesía de pronto en mi escuela primaria, Ujú, yo hubiera empezado a escribir muchísimo antes. ujú. Yo escribía por vocación pero no tenía la guía, ¿no? Y tal vez tenía algún tipo de talento en bruto, pero nunca, nadie me abrió las puertas a eso. Irene, ¿qué es lo Y más importante en el taller de poesía? ¿Qué es lo más importante qué sería lo más importante en un taller de poesía? Carlos acaba de decir que la intervención temprana, pero ¿qué más, Irene? ¿Qué más sería lo más Para, importante como para impartir en un un taller de taller, poesía? ¿te refieres? Bueno, pienso que deben combinarse varias cosas. Creo que el conocimiento que tenga ese escritor, esa escritora, a esa persona, eh, y que tenga mucha pasión, porque si no tiene la pasión de la poesía, pues no creo que deba dar a una persona un taller de poesía, si no tiene esa pasión. Pero la pero también experiencia escritural, eh, todo el conocimiento, y ahora mismo eh, hay muchas maneras de dar talleres. Por ejemplo, yo sé que se dan muchos talleres de poesía, eh, por ejemplo, para las personas con problemas mentales, Bueno, ¿sí? ahí está la terapia poética, ¿no? La O terapia sea, poética, sí. entonces, Ujú. pero debe ser conocimiento, experiencia y pasión. La pasión yo creo que es muy importante. Sí, pero ¿qué tal, por ejemplo, un tallerista que llega un joven poeta, una joven poeta con su poema y lo regañan de una manera, le llaman la atención de una manera tan desorbitante que lo hacen llorar, por ejemplo? Oh, ¿No te no, parece bien? Porque es que hay no, no, reportes, no, me tenemos parece. reportes de talleristas que han hecho llorar a los Oh, asistentes. sí, ¿Sí? sí, 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 pero sí, es que sí, ahí sí. es cuando el tallerista se cree más importante que los demás. Ahí es que no entra nada de pedagogía. El, Y el, qué tal el el- otro tallerista Carlos, está en desacuerdo con la posición ideológica del asistente y sí. entonces le da un discurso político? ¿Usted qué piensa de eso? Cuál es el lugar que podría haber ahí? ¿Eso es apropiado también? No creo. El tallerista debe tener unas bases pedagógicas Unas mínimas bases para hacerlo. pedagógicas, Y sí. un poco más que el conocimiento,
global del quehacer poético, un conocimiento básico de cómo guiar a la gente Es. sin atropellarla y sin hacerla sentir mal. Yo creo que la Porque hay palabra clave, Carlos. diferentes tipos de talleres. Hay talleres para gente, por ejemplo, en barrios marginales, con gente que tiene poco acceso a la literatura, hay que hacer un taller diferente a un taller con estudiantes universitarios. ¿Sí? Y las necesidades del asistente al taller son completamente diferentes. Y de los dos sitios puede salir gente muy buena y con tipos de poesía diferentes. ¿No te parece, Irene? Y la palabra clave que tú dijiste, guía, ¿sí? Ujú. ¿Cómo guiar a ese grupo de personas, dependiendo de la edad? Y definitivamente va a cambiar, Bueno, va a cambiar. y qué tal el tallerista que le dice al poeta, no, de ese poema le sirve una palabra? Ah, bueno, porque ya yo tengo esa experiencia. ¿Tú tienes esa experiencia? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué Sí, te yo dijeron? tengo esa experiencia, mi amor. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Cuéntame. Cuando yo estaba por publicar mi primer libro, un grupo, Ángela Hernández, mi querida Ángela Hernández, Bruno Rosario Candelier, todos me dijeron, sí, vamos a publicar el libro. Y Ángela Hernández se encargó de la publicación de ese libro prácticamente. Ujú. Pero una persona me dijo, Irene, ese libro no está para publicar, porque en ese libro solamente hay un verso, una línea que se salva y no sé cómo la escribiste. Ay, Dios mío. Ya. Así, amor. Pero esa persona no era tu tallerista, ¿o sí? No, 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 Uy, no. que menos No, mal. pero era parte era parte del taller. Era un colega, pero no era el tallerista, no era el No, director. no, no era el tallerista, pero nos reunimos un día fuera del taller y me dijo, ese libro no está para publicar, Irene. Yo te recomiendo que esperes un Ujú. poco más. Y Y me claro, acuerdo perfectamente, tú obviamente te vas a reservar el nombre de esta no, no, lumbrera, ¿sí? no, ¿Sí? no me llevé Ujú. de lo que me dijo Mateo, Ángela Hernández, Bruno Rosario Candelier y Ah, Silvano tú le Lora. hiciste caso a Ángela y a Mateo. Ya, Sí, ya. Claro. ¿Sabe que sí. a mí me pasó una cosa similar y tal vez por eso nunca tomé talleres de poesía? Porque yo estaba escribiendo compulsivamente y entonces ya tenía un libro gordo así de cosas escritas, ¿no? Entonces alguien me recomendó llevárselo a una persona que todavía dirige una revista muy importante y le dejé eso a ver el qué pensaba. Y tengo que agradecerle que él se tomó el trabajo de leer todo. Bueno, Y Exacto, él, no, sí, 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 lo bien. leyó todo y me escribió una crítica. Mm. exacto. Una crítica me decía, usted tiene cosas interesantes, pero esto tiene que trabajarlo. Y me invitó a un taller y entonces yo como que me asusté tal vez o algo así y de ahí para adelante no asistí a los talleres, pero sí me sirvió como para ser más consciente de lo que estaba tratando de hacer. Y Te Claro. sentiste de ahí como agradecido, que fue un trabajo mío de introspección, tratando de empezar a echarle tijera a muchas cosas que o sea, no. te sientes agradecido Sí, de sí, lo sí, que él sí. hizo En última, sí, con tu yo le libro agradezco. gordo. Con tu- Mm. me De esa acuerdo, interacción, ¿no? Sí, sí, sí. De esa exactamente. interacción, de todas maneras, independientemente de si usted aceptó o no aceptó ir al taller de poesía, lo que usted le agradece todos estos años después a este colega es que esa persona le tomó el tiempo de leer su libro. Yo recuerdo el libro gordo de Carlos Velázquez, era un libro así, Cómo se llamaba ese argollado. libro Le gordo? decíamos el libro gordo. El libro gordo, porque eso no tenía forma. Me Eso no tenía encanta, me forma. Eso era encanta. una cosa que salía así, como un fluir de conciencia casi. Me Sí. encanta ese título. El libro Esta- gordo de Carlos Velázquez. y Pero me, estaba argollado, Sí, era sí. así, pero gruesísimo, o sea, era una pero me cosa, enca- pero ¿sí? oye, cuando me hablan de ese verso, ese adiós que se pierde entre los dientes. Mm, Ese Mm, adiós que se pierde entre los dientes. Ese fue el verso que dice el otro escritor, sí, sí, que ese era el único verso que se salvaba, qué pero que bueno. además no sabía cómo yo escribí eso. Ya. La segunda parte era innecesaria, ¿sí? La claro. segunda parte era completamente innecesaria. Entonces Bueno, ahí no yo había creo que ninguna hemos llegado a un pedagogía. punto, que llegado a un punto muy importante y es que tú sabes, ustedes lo saben, compañeros, yo dirijo talleres de poesía, ¿sí? Y además soy profesor, doy clases de maestría en formas y estructuras poéticas. Y creo que la parte clave, como en cualquier contexto de aprendizaje educativo, yo creo que la educación es la construcción colectiva del conocimiento.
Los talleres de poesía son de alguna forma la construcción colectiva del trabajo literario, es decir, de la manufactura de los poemas. Y ahí lo más importante es un ambiente en el que todos los participantes se sientan seguros y que todos se sientan respetados. O sea, hay que generar un ambiente de seguridad, que nadie se sienta agredido. Y eso es lo más difícil y por eso ustedes siempre iban a lo de la pedagogía, a lo de saber guiar. Es importante, es lo más difícil siempre es encontrar un espacio, crear un espacio en el que las personas se sientan seguras y se sientan y entiendan que el trabajo no significa una imposición, que quieran compartir, ¿no? Esa es la parte más importante. Hay gestos, por ejemplo, que nos han reportado, ¿no? Que el tallerista que le rompe el poema a la persona y se lo tira Oh, eso no, eso son cosas no. groseras, eso sí. No, 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 no. Pero eso no quiere decir que la corrección no sea importante. Fíjense, yo les quiero Hay compartir. una cosa que yo quisiera agregar y es que lo más importante de un taller de poesía no es el taller en sí mismo, sino el espacio que le permita al asistente, al poeta, encontrar su propia voz. En el momento que la persona encuentra su propia voz, ya no necesita talleres. Sí, Entonces, porque es que un taller, ese encontrar la propia voz es un espacio que lo proteja del ruido bueno, exterior y lo deje escucharse a sí bueno, mismo. yo creo que no siempre necesita taller, pero lo que sí es claro es que encontrar la propia voz es importante y que un taller de poesía no puede ser una iglesia, no es una religión. Por lo tanto, entonces el tallerista no es un perdonavidas, no es un redentor que va por ahí imponiéndole su propia visión, ¿sí? Del fenómeno literario a los participantes, Bueno, sino una yo creo persona que acompaña, ¿no? creo que en este programa, ya que hablamos del taller literario César Vallejo, creo que no puedo pasar por alto las tertulias de escritoras dominicanas en Nueva York, dirigidas por la doctora Daisy Coco de Filippis, donde nos reuníamos una vez al mes y ahí sí se tallereaba. Yo te puedo decir que El incansable juego mío se escribió, lo escribí, ¿sí? Fue tallereado totalmente en esa tertulia, en esa casa de Daisy Coco de Bueno, Filippis. pues yo quiero que pasemos quiero mostrarles lo importante que es tallerear, esa expresión que se usa mucho Ujú. en México, que ahora la usan acá, la acabas de usar tú. Tallerear un poema es trabajar el poema con colegas, independientemente, sin jerarquías, muchas veces simplemente con Exacto. ese colegaje, esa solidaridad que uno tiene. Yo te agradezco, Irene, y yo le agradezco a Carlos también que me prestan su oído. Cuando yo escribo mis poemas, me prestan su oído y a veces me sugieren ajustes, ¿no? Mire, ¿cómo les parecen estas correcciones? Mira, ¿qué tal esta? ¿Qué tal poquitas, ¿no? Pocas correcciones, ¿no? Sí. Ajá. ¿Tú qué harías, Irene, si te corrigen así un poema así, así, que tienes todo ese número de correcciones? ¿Tú qué harías? ¿Ah? Bueno, es que yo también O tuve sea, experiencia con eso. así, Y, mira cómo te escribe. O sea, una persona escribió a máquina y la otra sí. persona, el poeta que le colabora, su colega, le corrige. Estas correcciones son famosas, Irene, porque son Ujú, las correcciones que le hizo Ezra Pound ujú, a La Tierra Baldía de Wasted Land ujú. de Eliot. Esto Exacto. es Ezra Pound corrigiendo a Eliot. Entonces, Oh my God. si Eliot le recibe a Ezra Pound estas correcciones, y qué poema monumental escribió Eliot. Momental, Qué exactamente. poema increíble. Entonces, esto es este ejemplo que yo siempre lo traigo a colación porque muestra el valor de esa colaboración, de lo que tú llamas tallerear el poema, ¿no? Cuando uno escucha al otro, lo escucha con lealtad y tiene la confianza, ¿sí? De saber que el otro que está queriendo ayudar a que el poema llegue a ser su mejor forma, que alcance su mejor forma, pues se da este resultado, que es este poema monumental y casi fundamental de la literatura contemporánea, ¿no? Bueno, específicamente, yo pienso que hay personas que no aceptan mucho que se les corrija. ¿No? ¿Ah? No aceptan mucho que se les corrija. Esta palabra, esto debe darle una... No, no, no. Pero yo tengo esa experiencia muy específica, inolvidable, de mi poema Quiero ser mujer no fragmentada, que era un poema bueno, vamos a llamarle poema, pero era un texto de una página, quizás de una página y un poquito más. Y el poema quedó en 7 líneas. Ese fue un poema tallereado prácticamente ese sábado o ese domingo en la casa de Daisy. Ese poema se convirtió en 7 versos.
y yo lo agradezco. Y yo sé que allá decían, bueno, Irene, agradecemos que tú permitas que hagamos esto, porque a mucha gente no se le puede hacer esto. Bueno, vamos a seguir con este tema más adelante y más episodios de La Esquina Rota. Nos interesa escuchar testimonios, ejemplos. Sabemos de hay algunos talleres de poesía, ya mencionamos los de la Casa de Poesía José Asunción Silva. También yo quisiera resaltar la labor de Norberto Salinas Ollé, que en Costa Rica ha sido un apóstol, ha dedicado su vida realmente a llevar talleres a las escuelas marginadas de todo el país y además a trabajar con personas privadas de la libertad en talleres de poesía como una forma de redención social, de reinclusión con la sociedad, de reconciliación con la sociedad y rehabilitación social. Así que ese ejemplo de esos talleres de Norberto Salinas Ollé en Costa Rica es un ejemplo que yo pienso que debe seguir por todo el mundo. También hay una institución muy importante que es la casa del poeta López Velarde Ujú. en México, donde se hacen talleres de poesía, ¿no? De Ramón López Velarde. ¿Alguno más que usted quiera mencionar, Carlos? Creo que existe el taller de poesía del maestro Óscar Oliva, es Maestro Oscar. muy, muy famoso. Ujú. Y sí, en México hay muchos talleres, ¿no? Irene, ¿alguno que tú Y, conozcas? estoy casi segura que en la Dirección de Cultura en el exterior, ahí en Manhattan, Ujú. eh, creo que imparten un taller de poesía y también tienen talleres de narrativa. O sea, que existen. Bueno, y obviamente, pues ya yo había hablado del que organizamos acá, que es escribir poesía en español, que es Ujú. un taller que dirijo yo ocasionalmente. Y en ese Eh, taller en ese taller que tú diriges, Carlos Aguasaco, em, llevas a la práctica eso, que desde hace muchos años llamamos cadáveres exquisitos. esa es otra parte para otro episodio de La Esquina Rota, precisamente la creación colectiva, ¿no? Es posible escribir poesía, es posible escribir poemas de manera colectiva, ¿cierto? Ese es otro episodio. Pero la respuesta corta es a veces, ¿ok? Ya llegamos al final de este episodio de La Esquina Rota. Creo que algún comentario final, Carlos Velázquez. Sí, que antes de terminar, también hay que hacer, creo que es importante resaltar que debe haber una diferencia entre el taller de poesía específico no formal y la educación formal en escritura creativa que se ha desarrollado durante el último siglo en las universidades, ¿no? Que viene de la tradición inglesa o norteamericana. Los talleres de poesía en contextos específicos son muy importantes para que la gente que no tiene acceso a la educación formal tenga el contacto con la formación poética, mientras que la formación universitaria ya va a crear otro tipo de escritor con unas necesidades completamente diferentes. Pero O sea que podemos, el o taller sea en que, sí tiene un gran valor en el sentido de que abre las puertas a mucha gente que no tiene acceso a la formalidad ni algunas veces a los recursos. No, pues a la sociedad entera, Claro que sí, ¿sí? claro que sí. Pero habremos otro programa de La Esquina Rota sobre los programas de escritura creativa en español, específicamente en poesía, porque hay másters en poesía, por ejemplo. Y hablaremos de eso formalmente en otro episodio de La Esquina Rota. ¿Algún comentario final, Irene Santos López? no, no, yo pienso que posiblemente continuemos con este mismo tema, o sea, con esto que tú acabas de decir, para no alejarnos mucho. ¿Sí? Queremos que nuestros seguidores en La Esquina Rota sobre Mesa Poética nos escriban en sus comentarios en YouTube, que nos sigan, que nos hagan un like, que se suscriban al canal y que además nos escriban y nos den recomendaciones de talleres de poesía, de experiencias que han tenido, que nos recomienden talleristas. Queremos saber más de eso porque es un diálogo que nos parece importante y es una lista de recursos que sería bueno tener en alguna parte. Y Además entonces nos hace falta la opinión importante de Marisa Russo, que no está hoy con nosotros y que está Exacto. en Costa Rica en la Feria del Libro. Marisa Rusa en este momento está leyendo poesía a niños en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica. Manda un saludo muy especial para todos y se verá con nosotros de vuelta en el episodio número 31 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. No olviden suscribirse, hacernos un like, seguirnos, escribir un comentario, compartirlo con sus amigos. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Bye Nos vemos bye. el jueves. Bye.